pero vamos a leerlo otra vez. Ayudo por acá a la compañera de la esquina con la lectura. Vamos a hacer un poquito más grande si es que ahí se dificulta tal vez leer. Veamos edificaciones esenciales. ¿Cuáles son las edificaciones esenciales? Hospitales, clínicas, centros de estudios, emergencias sanitarias, instalaciones militares de policía, bomberos, defensa civil, garajes, estacionamientos para vehículos y aviones que atienden emergencias, torres de control aéreo, estructuras de centros de comunicaciones u otros centros de atención de emergencias, estructuras que albergan equipos de generación de distribución eléctrica, tanques u otras estructuras utilizadas para depósito de agua u otras sustancias antiincendios, estructuras que albergan depósitos tóxicos, explosivos, químicos u otras sustancias peligrosas. Ya, entonces vemos que aquí, en edificaciones esenciales, se nombra a construcciones o edificaciones que tienen que prestar obligatoriamente servicio en situación de emergencia. Y no únicamente que deban de brindar servicio, miren, también aquellas edificaciones que pongan en riesgo la vida humana porque en realidad representan un riesgo, como aquellas que albergan tóxicos, explosivos, químicos u otras sustancias que puedan ser peligrosas. En parte van a ser edificaciones que deben de mantenerse operativas en situaciones de emergencia y otras que pueden poner en riesgo el entorno que está rodeado por estas mismas. ¿Cierto? Entonces, cuando hablemos de edificaciones esenciales, hay que tener en cuenta esto, hay que recordar. Si me hablan de un hospital, ¿cuál va a ser su factor de importancia? 1.5. Ahora me ayuda alguien más leyendo la segunda, por favor. Estructura de ocupación especial. Museos, iglesias, escuelas y centros de educación o deportivos que albergan más de 50 personas. Todas las estructuras que albergan más de 50 personas, edificios públicos que requieren operar continuamente. Ya, perfecto. Miren, veamos. En este primer punto, en esta primera parte, básicamente me habla de los museos, que a pesar de que los museos no es que vayan o puedan albergar tantas vidas, porque podrían tener un bajo rango de afluencia, tienen un valor o una importancia debido a que lo que guarda en sí, que lo que alberga, tiene identidad e información cultural, ¿cierto? Entonces, los museos, por esa razón, son importantes, pero un museo no tiene por qué tener la misma importancia que una edificación esencial, porque no debe de mantenerse operativo en una situación de emergencia, ni debe de brindar servicios antes de una emergencia. Entonces, por eso entra en otra categoría. Al igual que los museos, las iglesias, que ya entran en temas religiosos y culturales también, porque la religión en ciertos puntos también es cultural, la iglesia tampoco debe de brindar servicios en emergencia. Sin embargo, la iglesia puede albergar un gran número de vidas humanas en momentos en los que se estén teniendo eventos básicamente. Tenemos escuelas y centros de educación. Centro de educación, la universidad es un centro educativo, ¿cierto? También me habla de centros deportivos que alberguen a más de 300 personas. Y si es que no está dentro de esta categoría, pues me dice toda estructura que albergue a más de 5.000 personas. Y también coloca en esa categoría aquí a todos los edificios públicos que deban de mantenerse operativos posterior a algún terremoto. No durante el terremoto, sino posterior. Entonces, un municipio debe, un GAC provincial, un GAC parroquial, un GAC cantonal, debe de mantenerse operativo y debe de seguir brindando servicios posterior a un evento sísmico. Entonces, un edificio de un bloque para un gobierno autónomo descentralizado, ¿qué categoría le vamos a poner? 1.3. Y si hablamos ahora de un bloque educativo dentro de la universidad, ¿qué categoría vamos a colocarle?
1.3, ¿cierto? Es una estructura de ocupación especial. Entonces vamos ahora sí a remitirnos a mi Excel y vamos a darle un valor a ese factor de importancia. Voy a colocar aquí 1.3. Para mi caso en particular es 1.3. Para el de ustedes va a ser distinto, porque ustedes van a tener vivienda, pueden tener tal vez, qué sé yo, alguna estación de bomberos. Cualquiera sea el tipo de estructura que tienen ustedes, tiene que evaluarse de la misma forma en la que lo estoy haciendo yo en este momento. Y el factor de reducción de la fuerza sísmica, esto ya tiene que ver con el tipo de sistema estructural que yo defino. ¿Con qué sistema estructural le digo a ustedes que vamos a trabajar en este semestre? Hormigón armado, ¿cierto? Pórticos de hormigón armado. Únicamente vamos a ver estructuras de hormigón armado. Para el siguiente semestre, en el que tiene que ver estructuras, ¿qué estructuras es? 5. Estructuras 5 tienen que ver ya relacionado a estructuras de acero como tal. Pero hasta el momento, hormigón armado es en lo que se va a centrar nuestro proyecto, nuestra memoria de cálculo, en todas las clases que vamos a ver. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué es el factor R. Vamos a verlo a detalle. Vamos a ver el factor R, ese se encuentra un poquito más abajo. Aquí está. Y vamos a leer un poco. Para darles a entender un poco de qué es el factor R, cuando ustedes tienen una estructura, vamos a dibujar un espacio acá. Cuando ustedes tienen una estructura, cualquiera sea esta, y esta recibe una fuerza lateral, como resultado la misma va a tender a desplazarse. El desplazamiento aquí va a darse de esta forma. Entre los elementos van a haber giros. Y mientras más se desplace la estructura, mayor van a ser los giros. Esto puede estar hasta por acá abajo. Y tengo un ángulo mayor, ¿cierto? Los giros van a cambiar en función del desplazamiento que tenga la misma. Y la capacidad que tenga esa estructura para desplazarse y regresar nuevamente a su posición original es lo que va a determinar el valor de R. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de una estructura de acero bien concebida, bien elaborada, que hablar de una estructura de acero que no está bien elaborada, que su soldadura no está bien realizada. ¿Qué pasa ahí? Que no tengo yo la garantía de que esa unión entre columna y viga pueda soportar ese giro. Entonces, mientras más seguridad hay, más alto va a ser el valor de R. Mientras menos seguridad hay, más bajo será el valor de R. Entonces, vamos a ir leyendo todos estos parámetros y vamos a ir revisando a qué se refiere cada uno de ellos. Aquí vemos que empieza hablándome de sistemas estructurales dúctiles y empieza hablándome de sistemas duales. Sistemas duales quiere decir que combinan más de un sistema como tal. Si me ayuda por favor con la lectura, la compañera, por favor. Primerito. Pórticos especiales circulan. El hormigón armado con vigas Descolgadas. descolgadas y columnas estructurales de hormigón armado o con diagonales irisadoras. Sistema dual. Ya. En el primer sistema hablamos de un sistema dual, hablamos de pórticos de hormigón armado, es decir, columnas y vigas de hormigón armado. Cuando hablamos de vigas descolgadas, hablamos de vigas peraltadas, es decir, aquellas que se ven por debajo de la losa. Cuando hablamos de vigas bandas, hablamos de vigas que no se ven abajo de la losa, es decir, que tienen el mismo espesor que tiene la losa. Entonces, ¿qué tiene aparte? Tiene integrado otro sistema. ¿Qué sistema tiene integrado? Tiene integrado un sistema de muros estructurales de hormigón armado.
O, en consecuencia, si es que no tuviese muro de hormigón armado, también presenta ¿qué? Diagonales rigidizadoras. Entonces, este es un sistema dual que combina o bien pórtico de hormigón armado con muros o pórtico de hormigón armado con diagonales de acero. Tenemos también esta otra. ¿Me ayuda por favor nuevamente la misma compañera? Pórticos especiales, mismo resistentes a acero laminado en caliente, sea con diagonales rigidizadoras, excéntricas o concéntricas, o con muros estructurales de hormigón armado. Listo. A ver, vemos aquí que a diferencia de arriba, ya no hablamos de pórticos de hormigón armado, sino que hablamos de pórticos de acero. Y recordemos esta parte, acero laminado en caliente. ¿Qué me indica que sea acero laminado en caliente? Me habla de que esa sección se conformó dentro de un taller, que es producto de una fundición de un material. El material se funde y se obtiene el perfil ya con esa forma. Es decir, no es soldado, no es doblado, sino que es únicamente una sección ya definida desde fábrica. Eso es un perfil laminado en caliente. Se hizo en caliente, a alta temperatura. Y recordemos eso porque más adelante vamos a hablar de otro modelo que ya me habla de laminado en frío. ¿A qué le suena a ustedes el laminado en frío? A una placa que yo puedo doblar. Eso es laminado en frío. ¿Ustedes han visto algún perfil laminado en frío en algún momento? No, nunca. Nunca han visto una correa de techo. ¿Se han visto? Ese es un perfil laminado en frío. ¿Cómo yo reconozco un perfil laminado en frío? Por ejemplo, vamos a dibujar aquí una correa G. La correa G, la correa del techo, tiene esta forma, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Se han fijado ustedes en las esquinas? De que en las esquinas, vamos a dibujarlo, de que las esquinas no son rectas como lo son de este rectángulo. No son rectas, tienen una curva, ¿cierto? ¿Por qué tienen una curva? Porque se metieron en un molde que las dobló. ¿Qué pasa cuando yo doblo a cero y no regresa nuevamente a su estado inicial? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Que superé su punto de fluencia, ¿sí? Recuerden que yo le mandé una consulta el semestre pasado. ¿Quién se acuerda? Donde estaban los límites de fluencia y la fluencia última también. La fluencia de 4200 en el caso de la varilla de acero me decía que si yo superaba esos 4200 se quedaba el doblez, entraba un rango plástico, ya no regresaba a su estado inicial, pero no se rompía, y que justamente se iba a romper después de superar su máximo FU, que era de 6300 aproximadamente. Entonces, cuando yo ya doblé este acero ya falló. Este punto de aquí, que tiene una curva, este punto de acá, este puntito de aquí y este punto de acá, que han sido curvados, tienen una falla ya por fluencia. Eso ya fluyó. Ese perfil no va a tener la misma resistencia que un perfil laminado en caliente. Por ejemplo, y si yo tuviese todos los vértices rectitos, si todos los vértices fueran rectos y esto fuese el resultado de una fundición directa, es decir, que desde el fundido del acero ya salió con esta forma, entonces eso es un perfil laminado en caliente. ¿Ustedes han visto algún perfil laminado en caliente? ¿No? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Nadie? No. ¿Han visto los ángulos que utilizan? Los ángulos de una pulgada, 2 pulgadas. Esos ángulos que tienen la esquina recta son laminados en caliente. Salen ya de esa forma. También podrán encontrarse en algún momento ángulos laminados en frío, que tendrán la curva. Pero el ángulo que tiene la esquina recta es un ángulo laminado en caliente. Salió así desde su fundición. Entonces esa es la forma en la que yo puedo reconocer si un perfil es laminado caliente o laminado frío. Vamos a ver más adelantito.
¿Me ayuda por favor otro compañero leyéndome esta tercera? ¿Tercera cuál? Esta tercera. El que está sobre Sí. pórticos con columnas de armado y vigas de acero laminado caliente con diagonales excéntricas. Listo. A diferencia de los otros sistemas en los que los pórticos eran conformados únicamente por un tipo de material, aquí tenemos un pórtico conformado por dos tipos de material: columnas de hormigón y vigas de acero. Y adicional a ello, lo que lo vuelve dual es las diagonales que se le colocan. Listo. Entonces vemos cómo el sistema principal, los pórticos, y adicional es un sistema que lo vuelve más rígido, que pueden ser diagonales o pueden ser muros. Entonces, estos son los primeros sistemas. Si se dan cuenta, todos tienen un factor de R igual a 8. Pero para yo poder ocupar ese valor de R igual a 8, debo de cumplir con todos los criterios rigurosos de calificación del proceso constructivo y elaboración de planos de este tipo de estructura. Si no llego a eso, en realidad no estoy yo apto para poder utilizar un valor de R igual a 8. Porque recuerden que este valor de R igual a 8 lo que va a hacer es reducir la fuerza sísmica 8 veces. Si la fuerza sísmica, digamos que van a entrar 80 toneladas a la estructura, yo le digo al R, ¿sabes qué? No consideren que van a entrar 80, porque 80 va a ser lo más crítico. Considera que esa fuerza sísmica va a ser amortiguada por la estructura 8 veces. Entonces ya no va a recibir 100, sino que va a recibir 100 entre 8. ¿Cuánto es 100 entre 8? ¿Cuánto da? 12,5, ¿no? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? 12,50. 12,50 va a ser la fuerza sísmica que va a entrar en vez de 100, ¿cierto? Es bastantísima. La diferencia es demasiado alta. Entonces vamos a ver ahora los otros sistemas. Tenemos aquí sistemas estructurales dúctiles. Acá que teníamos sistemas estructurales duales. Ahora vamos con los sistemas estructurales dúctiles. ¿Me ayuda por favor alguien leyendo el primero? Pórticos de tercer sismo recipiente con un armado con vigas largas. Ya, este sigue entrando, a lo que quise trasladar fue el título, sigue entrando en los sistemas duales. ¿Por qué entra en los sistemas duales? Porque la única diferencia que es, veamos esto, es un pórtico de hormigón armado con vigas bandas. ¿Cuáles son las vigas bandas? Aquellas que están embebidas en el mismo espesor de la losa. Y se convierte en un sistema dual porque usa muros estructurales de hormigón armado o rigidizadores diagonales. Luego de eso tengo los pórticos resistentes a momento. Estos son únicamente pórticos, ya no son sistemas duales. ¿Me ayuda por favor por acá la compañera con el primero? Pórticos especiales, sismoresistentes, hormigón armado, con vigas de soportadas. Listo, entonces si yo considero que yo una estructura que voy a plantear para este bloque educativo, lo voy a hacer de hormigón armado con vigas descordadas, yo debo de considerar que el factor de R va a ser igual a 8. Si no cumplo con eso, no debo de usar R igual a 8. Recordemos que también para usar un R igual a 8, que es el valor más alto que tenemos nosotros en nuestra norma, debo de garantizar la rigurosidad en el proceso constructivo de elaboración de planos y de cálculo en realidad. Sigamos leyendo, vamos con el siguiente, la misma compañera mayor, por favor. Pórticos especiales, sismoresistentes, de acero laminado, caliente o con elementos armados de plástico. Listo, bueno, vemos que son pórticos de acero ahora. Pero ¿qué toman en cuenta? Si son perfiles laminados en caliente o armados en placa. ¿Cuál es la diferencia del laminado en caliente con el armado en placa? El laminado en caliente, vamos a dibujarlo aquí. El laminado en caliente sale directamente, por ejemplo, con esta forma. Ya,
un solo bloque desde su concepción. Sin embargo, no podemos decir lo mismo del laminado en placa y del armado en placa. Armado en placa es que yo tomé una placa, tomé otra placa y tomé otra placa. Lo corté con un oxicorte y apliqué un filete de soldadura. Aquí, aquí, aquí. Esas son las diferencias. Yo puedo trabajarlo de cualquiera de las dos formas y de igual me garantiza que puedo seguir usando el factor de R igual a 8. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo no conseguí la viga IPN o IPE 600, no la conseguí, la conforme, no pasa nada, sigue sirviendo dentro del mismo sistema estructural. No es lo mismo tener en cambio un perfil laminado frío que tenga curvas, que yo junte por ejemplo 2C, que junte 2C y tenga y quiera pensar o decir que va a ser exactamente lo mismo. Eso ya es distinto. Vamos a ver ahora cómo se castiga eso en realidad. Y me ayuda por favor la misma compañera leyendo el último. Listo. Si nos damos cuenta, estos tres son únicamente pórticos. No tienen nada más que los inhibidores. No tienen muros, no tienen diagonales. Y al final, vamos a leer lo que dice aquí. Me dice otros sistemas estructurales para edificaciones. ¿Me ayuda por favor un compañero más con la lectura de todos? Usted, me ayuda por favor. Sistema de muros estructurales útiles de hormigón armado. Pórticos especiales puntos sintéticos, hormigón armado con vigas bandas. Ya, leamos aquí esta parte. Primero habla del sistema de muros estructurales de hormigón armado. Únicamente muros estructurales. Yo puedo obviar el uso de columnas y puedo trabajarlo directamente con muros estructurales. Sí se permite, sí se puede hacer. Pero los muros y las columnas no son elementos iguales, son cosas distintas. El muro está más pensado en absorber la fuerza constante del sismo y la columna tiene que recibir esfuerzos de flexión y de compresión también. Entonces, el muro no tiene la misma concepción. A pesar de que también recibe la compresión y todo lo demás, en realidad se piensa con la concepción que se tiene del mismo, directamente para absorber a mayor medida la fuerza cortante. ¿Dónde lo aplico? En zonas altamente sísmicas, donde la fuerza cortante va a ser extremadamente alta. Y eso ya lo iremos viendo más adelante cuando desarrollemos nuestro modelo estructural. Y tenemos este otro que es pórticos especiales sismo-resistentes de hormigón armado, pero con vigas bandas. Vemos que a diferencia de acá, que tenemos un pórtico especial con vigas descolgadas, me permite usar un R igual a 8, acá me reduce drásticamente únicamente por el hecho de usar ¿qué? Vigas bandas. ¿Cuáles son las vigas bandas? ¿Ustedes han visto una losa con vigas bandas? ¿No? La viga banda es la que cuando ustedes encofran, y el encofrado es plano completamente, no se hace el diente donde va la viga descolgada, plano. Una losa que uno la luce y queda plana y no tiene que lucir los filos de la viga. De esa forma vemos que es una losa plana. Y también lo vemos desde la concepción. La viga únicamente va a tener el mismo espesor de la losa. Anteriormente, durante una temporada, se realizó un poco a las vigas bandas, porque se relacionaba que las losas que eran hechas con vigas bandas eran lo mismo que las losas planas. ¿Alguien ha escuchado alguna vez hablar de las losas planas? ¿No? Las losas planas, anteriormente, cuando recién empezó a construirse en el Ecuador y en varios lugares, aún siguen siendo aplicadas. En muchos lugares aún se usan losas planas. Son losas que no tienen vigas en la vida. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una losa a una cisterna, una losa plana.
La losa de cubierta de la cisterna es losa plana porque no tiene vigas, ¿sí? Lleva el mismo armado directamente con los muros y se arma una malla y es una losa plana. No hay viga, no hay viga. Pero esa misma losa, de esa misma forma, se hacían en las viviendas también. Y no se le colocaba viga, únicamente era mallado directamente sobre la columna, lo que era un riesgo porque se podía generar un efecto de punzonamiento. Funcionamiento es que básicamente la columna atraviese la losa y la losa tienda a caer. En el sismo del 2016 hubieron muchos colapsos ligados directamente a la construcción de losas planas. No losas con viga banda, losas planas que son dos cosas distintas. Losas con viga banda sí tiene viga, que soporta mejor el cortante y que evita el esfuerzo de funcionamiento. Pero sin embargo son dos cosas distintas. La losa con viga banda sí soporta y la losa plana, en teoría, no tiene ningún soporte contra el cortante. El único soporte que tiene es el espesor de su losa y en esas ocasiones eran hasta de 10, 12, 15 centímetros. Y no quiere decir que no se siga construyendo. Hubo un problema en un edificio residencial en Estados Unidos, justamente porque creo que alrededor de 15 pisos de estructura se elaboraron todos con losa plana, con volados que superaban incluso el 1,50 m. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Que estamos usando losa plana. Empezaron a sentarse y a notarse agrietamientos en todos los puntos donde hay columnas. ¿Qué quiere decir? Ya estaba dándose el efecto de funcionamiento. Entonces, luego les enviaré ese caso para que lo revisen un poco a fondo. Y no creamos que en realidad otro país de referente nuestro, cada uno de los países tiene su normativa y debe de cumplir. Por ende, debemos nosotros ajustarnos a nuestras normativas locales. Y por último, aquí tenemos ya sistemas estructurales de ductilidad limitada. Yo les hago una pregunta antes de empezar a leer esto. ¿Creen ustedes de que yo puedo construir una vivienda de una planta usando columnas de 20 por 20? ¿Permitido? ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? ¿Puedo usar columnas de 20 por 20 para construir una vivienda? ¿Puedo o no puedo? ¿Quién dice que sí? Levante la mano. ¿Quién dice que sí? Nadie, solo yo. ¿Quién dice que no? No se puede. No se puede. ¿Por qué? Porque según el mínimo tiene que ser 25 por 25. ¿Según el mínimo de quién? Había una normativa, no me acuerdo cómo era la normativa exacta, pero recuerdo que la columna mínima era 25 por 25. No lo dice en ningún lado. En ningún lado dice 25 por 25. Y leamos esta primera parte. A ver, si hay una restricción en la norma ecuatoriana, en la NEC 15, en la NEC SHM, que es la norma de hormigón armado, el capítulo de hormigón armado, y me dice que la sección mínima de columna tiene que ser de 900 centímetros cuadrados y que aparte debe de tener al menos una cara de 30 centímetros o 300 milímetros. Entonces, si ya tengo una cara de 30 centímetros, me condiciona que la otra debe ser de 30 también, ¿cierto? Para que 30 por 30 sean 900 centímetros cuadrados. Me condiciona a que sea la sección mínima, ¿para qué? Para que yo pueda usar un pórtico de hormigón armado, es de aquí. Un pórtico especial, sin asistente de hormigón armado con viga de colgada. Este de aquí debe llevar como mínimo una columna de 30 por 30. Pero leamos lo que dice aquí. Me ayuda por favor el compañero de atrás que tiene el reloj. ¿Quién? Compañero de camisa negra. ¿Qué dice? Hormigón armado con fricciones y dimensión menor a la especificada en la DTCHM. SHM limitado de vivienda de hasta 2 pisos con luces 75 metros. Ya, recuerden cuál era la columna, como les dije que era, me dice dimensión menor a la especificada en la NEC SHM.
Entonces, si la menor, la mínima que me permitía la NEC CHM era de 30 por 30, ¿qué quiere decir? Que aquí me está permitiendo usar secciones menores. ¿O no es así? No me está permitiendo. ¿Qué me dice aquí? Que cuando yo use secciones de columnas de dimensión menor a la especificada en la NEC CHM, limitada a que únicamente a viviendas de hasta 2 pisos, yo sí puedo usar secciones menores, pero debo de condicionar mi modelo estructural a que R va a ser igual a 3. Yo el semestre pasado creo que les mencioné lo de las columnas de 25 por 25, y yo no les dije que únicamente y que la mínima sección era 25 por 25. Lo que les dije es que sí se pueden usar secciones de 25 por 25, pero también se pueden usar secciones de 20 por 20. Si ustedes se van a la normativa, a la NEC, el capítulo de normativa de vivienda, a la NEC de viviendas, la NEC de viviendas limita a que solamente se aplica para viviendas de hasta 2 pisos con luces de hasta 5 metros. Y esa norma sí me limita a que yo puedo construir una vivienda de una sola planta con columnas de 20 por 20, pero no puedo colocarle una losa, tiene que terminar con una cubierta metálica. Y asimismo, la de 2 pisos, yo puedo utilizar columnas de 25 por 25, puedo colocarle una losa, pero la segunda planta debe terminar en columnas, en vigas metálicas, o sea, una cubierta metálica, básicamente en la parte superior, o cubierta ligera. Entonces, cuando nos hablen de columnas, y nos pregunten, ¿podemos usar una columna de 20 por 20 para construir una villa pequeña que va a terminar únicamente en techo y tiene la separación de las columnas a 4 metros? ¿Podemos usar columna de 20? ¿Sí? ¿Quién dice sí? Levante la mano. ¿Y los otros dicen que no? ¿Quién dice que no? No dice nada, entonces no es no ni sí. Sí puedo usar. Puedo usar y se sigue usando. Se sigue haciendo. Yo sí uso esas columnas de 20 por 20. ¿Dónde vemos nosotros proyectos aprobados que usan columnas de 20 por 20? ¿Dónde lo vemos? Las casitas de Miduni, que son viviendas de interés social, vemos que se aplica, ¿cierto? Entonces, perfecto. Yo voy a tomar una consideración ahora con respecto a la estructura que yo voy a elaborar. Yo voy a decir que mi estructura, yo la voy a plantear de acero, como he visto que ha sido esta estructura. ¿Quién vio cuando se estaba construyendo este edificio? ¿Quién vio? ¿Todo bien? ¿Todo? Sí. ¿De qué es el sistema estructural? ¿Qué tiene? Ya leímos todo, hablemos ahora del sistema estructural. ¿Cómo es? Acero. ¿Laminado frío, caliente? ¿Cómo? ¿No vieron cómo armaron la viga? No. Son vigas armadas con placas. Hasta ahí las vigas están cumpliendo con secciones que son armadas para usar un factor de R igual a 8. Lo que no cumple para usar un R igual a 8 son en realidad las columnas. Déjenme ver si aquí se menciona también. Hablamos de utilidad limitada. No lo menciona, pero hasta aquí nosotros hablamos, esto de aquí me lo da quién, esto me lo da la NEC de viviendas. Si yo quiero revisar específicamente de lo que me está hablando aquí, esto me lo da la normativa de construcción de viviendas. Vamos a leer la que sigue, hormigón armado con secciones de dimensión menor a la especificada en la NEC CHM, con armaduras electrosoldadas de alta resistencia. Pero ¿por qué se dice de alta resistencia le bajo el factor de R en vez de subirse? Si es igualita a la de arriba. Lo único que cambia es la armadura. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué creen ustedes que bajó? En realidad, esta armadura electrosoldada de alta resistencia sí es de mayor resistencia a la prudencia. Le va a aportar un poquito más de rigidez a la estructura, pero no es tan dúctil.
¿Qué quiere decir? Que es un elemento frágil, que al momento de que ocurra un desplazamiento lateral, no va a tener la misma utilidad que tiene el acero comercial que usamos. ¿Por qué? Porque no se comporta de la misma manera que el acero A615 de grado 60, que es el que usamos nosotros en nuestro sistema de hormigón armado. Listo. Entonces, cuando nosotros hablemos de armadura electrosoldada, la fluencia que tiene este acero es como de 5200, 5300 aproximadamente. Casi 1000 más de lo que tiene nuestro acero comercial. Pero eso no quiere decir que sea mayor, en realidad por algo no lo usamos para todo. No lo usamos para todo justamente porque no me garantiza tanta afluencia. Como no me garantiza tanta afluencia, la normativa me dice, bueno, puedes usarla, pero utilízala con un factor de R igual a 2.5. Y al final me habla de estructuras de acero conformadas en frío, o estructuras de aluminio, o estructuras de madera. Todo esto limitado a ¿cuánto? A 2 pisos de altura. ¿Cuánto debo usar? 2.5. Es decir, que si yo voy a hacer el diseño de una cubierta metálica ligera, ¿qué debo de considerar? Debo de considerar que esa cubierta metálica, como su columna es también conformada en fría y las correas son conformadas en frío, debo de tomar en cuenta que su valor de R va a ser igual a 2.5. Cuando yo realice una cubierta, realice un balcón, debo de tomar un R igual a 2.5. Basta con que un elemento sea laminado en frío para que ya el sistema estructural completo se limite únicamente a hacer un factor R 2.5. Y al final vemos muros estructurales, mampostería no reforzada. La mampostería no reforzada es cuando comúnmente hemos escuchado hablar de viviendas de bloque cruzado, que únicamente se arma en bloque, viviendas pequeñitas, que únicamente se arma de bloque, no tiene columnas. No tiene columnas, no tiene acero, todo es básicamente bloque. Bueno, puede tener unas esquinas de acero para evitar que se trice, pero no tiene acero en su configuración, no hay hormigón armado, únicamente es bloque. Eso está limitado a ¿cuánto? Está limitado únicamente a un piso. Y miren cuánto es el factor de R que me piden. El factor de R que me piden es de 1. Y yo debo de asumir en mi diseño, debo de asumir también la resistencia de las paredes. Tengo seguido de eso mampostería reforzada limitada a 2 pisos. ¿Cómo es la mampostería reforzada? Es igual que la del bloque cruzado, pero desde la cimentación se dejan varillas que suben y que atraviesan esas aberturas de los bloques y que se rellenan de hormigón. Eso es una mampostería reforzada. Dependiendo de cómo salga el diseño, cada 2 o 3 filas deberá de colocarse un anillo completo en toda la estructura con un chicote entero que vaya amarrando a todas esas varillas principales a manera de un muro, y deberá de vaciarse el hormigón en cada una de las vertientes o los huequitos que tengan la varilla atravesada. Eso es mampostería reforzada. Y tenemos esta de aquí que es la mampostería confinada. ¿Alguien sabe qué es la mampostería confinada? ¿Ustedes han visto el arquitecto Juve? V3D. ¿Sí lo viste? Sí. No, nadie. Sí, claro. En México es muy común la mampostería confinada para viviendas. Ustedes ven los sistemas estructurales que ellos arman y comparados a lo que nosotros hacemos acá, en realidad se ven bastante pobres. Pero en México hay zonas sísmicas bastante bajas en las que sí se puede hacer una mampostería confinada sin poner en riesgo la estructura. Se supone que estas estructuras que están aquí no deben de ser permitidas en zonas de riesgo sísmico alto. No deben permitirse porque en realidad, si ven los factores de R son bastante bajos, no deben de permitirse. Y aparte que su riesgo es demasiado grande. Por ejemplo, la mampostería puede fallar. La mampostería que nosotros usamos en la gran parte es mampostería elaborada de manera artesanal. Y por último tenemos muros de hormigón armado limitados a 4 pisos. No sé si lo han visto, pero es cuando también hay una plataforma que va a ser mi contrapiso y la de mi cimentación. Tiene unas varillitas sobresaliendo
donde yo amarro una malla retrosoldada o una malla armada de acero convencional, armo todo el encofrado y fundo todo al mismo tiempo. Esa fundición monolítica es la que le da su resistencia. Por eso me limita hasta 4 pisos, que es un buen número. Yo puedo básicamente, bajo ese sistema, armar 4 pisos. Este es un sistema estructural constructivo bastante rentable para personas que se quieren dedicar al tema de la construcción y venta de viviendas en urbanizaciones. Pero me limita que los espacios deben de ser pequeños. No puedo tener grandes espacios, no puedo tener un cuarto de 5x7, de 5x5, porque se limita básicamente a separaciones que van entre 3, 350 y como máximo ya peligrando hasta 4 metros. Entonces, estos son todos los sistemas estructurales. Yo le estaba hablando a ustedes de que vamos nosotros a concebir uno, que es que vamos a tomar la consideración de que tenemos, bueno, no puedo tomar de acero, porque les dije que vamos a trabajar de hormigón armado. Vamos a considerar entonces que yo tengo un pórtico especial sin resistente de hormigón armado con viga descolgada. Ahora les explico algo. Que yo tome este valor de 8 depende mucho de si yo voy a elaborar los planos de la manera, de si yo estoy seguro de que puedo elaborar unos planos 100% fidedignos al modelo estructural, cumpliendo con todo lo que me pide la norma hasta la más mínima exigencia y a su vez asegurándome que va a haber un proceso riguroso de control de obra, que van a verificar que los traslapes se coloquen como yo les indico, que las separaciones de estribos se coloquen tal cual yo las indico, que el hormigón que se vierte en obra sea hormigón traído en mixer, es decir, de una empresa que me garantice cuál va a ser su resistencia, y si no es de esa forma, yo no puedo usar R igual a 1. Cuando estaban construyendo este edificio y fundieron las losas, ¿la fundieron con mixer o la fundieron con concretera? ¿Alguien vio? Cuando fundieron las losas de este edificio, ¿la fundieron con mixer o con concretera? ¿No bien? Bueno, si yo no estoy seguro de cómo se va a elaborar y si el procedimiento contractual no me obliga a fundirlo con mixer, quiere decir que no van a controlarme ese rubro. Y yo lo podría fundir tanto con mixer como con concretera. En tal caso, recuerden que el mixer me garantiza a mí la resistencia al hormigón, la concretera no. La concretera no es mala en realidad, me da una resistencia buena y yo puedo incluso asegurarme de que me dé la resistencia que me están pidiendo, pero yo tengo el riesgo de que en cada muestra, en cada batida, tenga una resistencia diferente. Y esa resistencia diferente puede ser más o puede ser menos de la permitida. Entonces voy a tener puntos críticos en los que tendré una resistencia más pobre y una resistencia más alta en lugares que tal vez no la meriten. Entonces, si yo no estoy seguro de eso, yo tengo que usar otro valor de R distinto. Y en ese caso, la recomendación de todos los estructurales es de que cuando usemos pórticos especiales, sismo resistentes, de hormigón armado con vigas descolgadas, si es que no estamos seguros del proceso constructivo y queremos también curarnos en sano, utilicemos un R igual a 6. Un R igual a 6, entonces yo voy a usar, en este caso, siguiendo mi criterio, porque también esto depende del criterio estructural, voy a usar un R igual a 6. Y hasta aquí ya he completado todos los factores. Este espectro que me da la norma está omitiendo varias cositas. Entre una de esas, omite el factor, la letra R. Veamos, vamos a ver dónde está la letra R. En la fórmula del espectro, justamente aquí se ven que está T sub C sobre T elevado a la R. Ese R, ¿de qué depende? Por aquí lo calculé antes y les dije que lo íbamos a dejar capturado para usarlo más adelantito. Este es new, aquí está. Este factor R es 1 para los suelos, para todos los tipos de suelos, con excepción a los suelos E. Y es 1.5 únicamente para los suelos de tipo E.
como mi suelo es D, y no es E, vamos a añadirlo aquí después del tipo de suelo. Vamos a darle insertar, vamos a agregar R minúscula, vamos a asignar el valor de 1, ¿cierto? ¿1 por qué? Porque es un tipo de suelo D. Únicamente va a ser 1.5 cuando mi suelo sea tipo E. Aparte, también omite los factores de irregularidad en planta e irregularidad en elevación. Yo voy a insertar esos valores de irregularidad en planta, que es FIPE, y que el otro de irregularidad en elevación es FIE. Ya eso lo leímos la vez pasada, no se van a recordar ya, que no se acordaban de lo otro, así que vuelvan a leer. En la próxima clase les vuelvo a preguntar. Y el FIPE y el FIE, si es que mi estructura es completamente regular, pues va a ser de 1 y 1. Si es que hay irregularidades, va a ser de 0,9. Es por esa razón que el software no lo toma en cuenta. Y si yo quisiera hacer que mi espectro se asemeje más a lo real, si es que tengo irregularidades, es que debo de multiplicar el factor R o el factor I por esos factores de irregularidad en planta y irregularidad en elevación. Listo, entonces hasta ahí yo ya no necesito este captura de aquí, lo puedo borrar, pero lo voy a dejar ahí y voy a construir mi espectro de respuesta. ¿Cómo construyo el espectro de respuesta? Pues con esto que está aquí. Con esto que está aquí. Vamos a tomarnos 10 minutitos de receso. No se vayan lejos porque en 10 minutos vuelvo a tomar lista. Y el que se queda con falta, se queda con falta. 10 minutitos, y en esos 10 minutitos vamos a entrar a explicar cómo graficamos ese espectro de respuesta. ¿Listo? Esta no te la dejes enseñar por Analita. Por esta pelita de aquí te va a molestar bastante. No. Sí, más tarde vamos a hablar. Oye. No, ahora que no se me puede decir, no es. Bien. No me digas que eres dijiste, porque esto de ley. Joana, ayer casi no junté. Habían escrito de que iban a hacer taller, iban a hacer, yo no había los mensajes. Hasta que Joana me escribió y dijo, compañerita, ¿qué están tan avanzados? No he hecho nada, hermano. Y le manda, Dios santo, y manda en ese grupo, nos ponemos a hacer en este preciso instante. Ya casi no juega, Joana. Hace rato. Primerito.